Le damos la bienvenida al podcast de la Clínica de Educación y Participación Ciudadana de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Que se escuche podcast. En este espacio discutimos temas sociales y legales de interés público, así como el impacto del derecho en la sociedad. Cada episodio aborda un tema de justicia social a través de discusiones con personas expertas para brindar información accesible a la comunidad. Antes de comenzar nuestro episodio, es importante destacar que este podcast es uno no oficial. No representa la opinión de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, ni de su Facultad de Derecho, ni de los integrantes de la clínica. Cada estudiante o grupo de estudiantes ha desarrollado un episodio sobre un tema que ha seleccionado. De ninguna manera este podcast pretende sustituir la orientación legal que puede brindarle un abogado o abogada. Lo recomendable es que se asesore con el profesional de su preferencia. Y en el día de hoy vamos a discutir un tema que para mí es extremadamente importante y me apasiona muchísimo. Pero para ello tenemos a dos invitadas. Primeramente tenemos a la licenciada Natalia Díaz Berrío. Natalia es trabajadora social con experiencia en el desarrollo y la gestión de programas dirigidos a poblaciones vulnerabilizadas, especialmente las personas sin hogar. Se graduó de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde obtuviste una maestría en trabajo social comunitario y actualmente está trabajando en su doctorado en consejería psicológica. Ha trabajado en la supervisión y coordinación de iniciativas de alcance comunitario, asegurando el acceso a servicios esenciales como vivienda, salud y apoyo psicoemocional. Su trayectoria incluye manejo de casos, intervención en crisis, educación en salud, facilitación de talleres en comunidades, siempre con un enfoque en justicia social y bienestar colectivo. Bienvenida, Natalia. Gracias. También nos acompaña la licenciada Ani Rivera Cruz. La licenciada Rivera es abogada, completando su Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico y su LLM en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y también cursa un doctorado en Derecho. Ha trabajado en el Departamento de Vivienda y en el proyecto Enlace del Cañón Martín Peña. Igualmente ha ejercido de manera privada, brindando servicio a organizaciones comunitarias. Actualmente es profesora de esta facultad, impartiendo cursos en el área de investigación jurídica, contratos, propiedad y derecho a la vivienda. Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias a ambas por estar aquí conmigo. Para comenzar este podcast, yo creo que es bien importante empezar en su base. ¿Alguna de ustedes me puede definir qué es una persona sin hogar? Claro que sí. Primero, gracias nuevamente por estar aquí, por la invitación. Pues mira, básicamente una definición simple que podemos leer, ¿verdad?, a nivel federal y demás, es una persona, familia, individuo o grupo que carece de un techo seguro. Sin embargo, pues más adelante vamos a hablar durante este espacio, es un espectro. El sinhogarismo es un espectro que cubre más allá de una persona que solamente le haga falta un techo seguro, sino que también podemos incluir a las personas que duermen en sus carros, que duermen en las casas de otras personas, familiares, amistades, conocidos, personas que su vivienda no está en condiciones aptas, que no tiene las utilidades básicas como el agua, la luz y diferentes necesidades que son para cumplir la vida digna, ¿verdad? Y lo que implica un techo seguro. Ok, y a través de la investigación que nosotros estuvimos haciendo para este podcast, nosotros nos topamos con diferentes términos del sinhogarismo, específicamente una persona sin hogar crónica. ¿Nos puedes explicar un poquito más sobre eso? Claro que sí, mira, una persona sin hogar crónica es una persona que lleva más de un año corrido durmiendo en la calle o en un espacio no seguro para la vivienda, el hábitat, ¿verdad?, humana, o una persona que en los pasados 3 años ha tenido 4 episodios que completen un año de estar sin hogar. ¿Y qué significa ser categorizado? Porque al final es una categoría, ¿verdad? Categorizado como una persona sin hogar crónica versus lo que estábamos hablando ahorita de una persona sin hogar, no sé si decir común o dentro de un primer espectro. Pues mira, los servicios cambian. Una persona sin hogar crónica cualifica para ciertos servicios que una persona que está en su primer episodio no. Entiéndase vivienda
que tenga asistencia a largo plazo. Eso cualifica a una persona crónica porque el estar en la calle por un año corrido más te va a generar un sinnúmero de necesidades que no solamente va a ser la falta de un hogar digno. Así que estas personas pueden estar acompañadas de un trabajador social a lo largo de su vida hasta que se estabilicen, versus una persona que está en su primer episodio, que lo podemos trabajar rápido, vivienda pública, rapid housing, otro tipo de programas que atienden esa necesidad de la inmediatez. Ok, así que, en fin, hay quizás una complejidad dentro de la situación de la persona mientras más tiempo pase sin una vivienda accesible o segura. Y yo quisiera escuchar un poquito de los dos esta próxima pregunta. Es una pregunta que para mí es tan interesante, pero yo quisiera saber un poquito de los mitos que existen de esta población de personas sin hogar. Sí. Pues mira, hay muchos mitos. Yo llevo ya 7 años trabajando con esta población y realmente me ha tocado educar donde me inserto. El tema del sin hogarismo es bien complejo porque la gente piensa que sin hogarismo es sinónimo de abuso de sustancias y no es así. O sea, hay personas que tienen un abuso de sustancias y tienen un techo digno, hay personas que están experimentando el fenómeno del sin hogarismo y no tienen ningún tipo de abuso de sustancia. También tenemos que visibilizar que hay personas, ¿verdad?, que tienen condiciones de salud mental crónicas que no han sido atendidas de la forma correcta y los han llevado a estar sin hogar, no meramente porque, ¿verdad?, tengan un abuso de sustancias. También tenemos que entender, como mencioné al principio, que una persona sin hogar puede ser una persona que está de casa en casa. Y eso no implica que la persona tiene un abuso de sustancia. Así que es cuestión de deconstruir esa imagen que tenemos del sin hogarismo, porque literalmente ay no, que aquel que pide la luz es una persona sin hogar. Y no. A veces yo he tenido dentro de mi experiencia personas que ya están ubicadas en un techo seguro y deciden seguir pidiendo la luz porque esa es su forma de ingreso económico. Y eso no es sinónimo de que esta persona esté en la calle. Así que hay que ver todas esas vertientes y educar a las personas. Lo que es estar sin hogar no se vincula necesariamente a otros fenómenos que hay que atender de forma individual. También yo creo que la población sin hogar va cambiando en Puerto Rico, ¿verdad? Estadísticamente, hubo muy recientemente un estudio, creo que se publicó en octubre del 2024, que es parte del conteo de personas sin hogar, ¿verdad? Que me imagino que hablaremos de eso más adelante, pero que establecía 5 de las razones por las cuales una persona puede estar sin hogar, que además del asunto de la salud mental y alguna situación de adicción es parte, ¿verdad?, de esas razones, pero también podemos encontrar personas por desempleo, que son asuntos estructurales, ¿verdad? Y en Puerto Rico, después o a partir del huracán Irma y María, podemos encontrar este grupo de personas que están sin hogar porque no han recibido los servicios de los programas a nivel estatal en relación a la reconstrucción de su casa o están viviendo en casa de familiares, ¿verdad?, pero están sin hogar, o están pernoctando donde las coja la noche, ¿verdad? Les comentaba al inicio y comparto esta experiencia a todos lados que voy. Doña Lourdes es esta señora de 56 años que cuidaba a su mamá encamada. Vivía en su casita de madera para cuando llegó el huracán María. El huracán María pues obviamente causó un estrago que derrumbó la casa y al no tener dónde irse ocuparon otra propiedad de madera, pero al ocuparla no tenían agua, no tenían luz, no tenían acceso a las necesidades básicas. Doña Lourdes y su mamá eran una persona sin hogar y ella estando encamada. Lamentablemente Vivienda entregó la propiedad final ahora el 23 de diciembre de este año y el 22 de diciembre murió su mamá. Así que la mamá de Doña Lourdes nunca llegó a ver la casa. Y fueron 2 personas que estuvieron sin hogar durante 5, 6, 7 años después del huracán María. Así que coincido, ¿verdad?, con la compañera en términos de que el sin hogarismo tiene muchos rostros.
y hay que empezar a visibilizar esos rostros. Ahí tenemos rostros de universitarios, salió recientemente también una publicación de un rotativo importantísimo en el país, donde los universitarios de Río Piedras, entre sus preocupaciones más grandes está el sin hogar. Yo siempre me he preguntado cuántos estudiantes tenemos nosotros aquí en la Facultad de Derecho o en la universidad, ¿verdad?, que están pasando por la misma situación y que no los estamos contando, ¿verdad? Porque ya sea están pernoctando en casa de un amigo o una amiga, o alguna situación particular. Claro, y tomando, ¿verdad?, como punto de partida lo que menciona la compañera, tal vez ellos no se ven como una persona sin hogar. Claro, también. Porque tenemos el concepto que inicialmente hablamos de que una persona sin hogar es el que anda sucio por ahí, sin zapatos. No. Sin hogar puede estar cualquiera de nosotros en cualquier momento, ¿verdad? Porque podemos traer también a colación el costo de vida en la isla está súper elevado, ni hablar de los arrendamientos, es bien poco accesible para una persona tener un techo digno. Sí, es como la frase que dice, estamos a una quincena de estar en la calle, ¿verdad? Hay personas que viven quincena a quincena o mes a mes y están literalmente a un mes o a una quincena de volverse una persona sin hogar porque no pueden cubrir las necesidades básicas por el alto costo de vida, los bajos salarios. Así que es un problema estructural, ¿verdad?, que viene de nuestra sociedad y que no podemos caer bajo los mitos de no es que son solamente las personas con problemas de adicción, porque entonces invisibilizamos al resto del país. De hecho, ¿cuánta gente en las zonas rurales del país o de la montaña no duermen en casa del vecino y la vecina porque no tienen dónde pernoctar o dormir? Así que... No, y gracias por esa frase, Ani, que dijiste que hay diferentes rostros al sinhogarismo, ¿verdad? Y que empezamos a deconstruir un poco de esta imagen única de que la persona sin hogar, como dijo Natalia, es solamente esta persona que vemos visiblemente durmiendo en la acera o un espacio público, sino que hay diferentes rostros y hay diferentes sinhogarismos. Y Natalia dijo un punto, que cuando yo trabajaba de persona sin hogar para mí me chocó tanto, porque siempre nos lo decían, o sea, todos estamos en un espacio vulnerabilizado que podemos terminar, ¿verdad?, en esos espacios de sin hogar. Y yo recuerdo un participante que se había graduado de mi escuela y yo ahí choqué porque dije, te graduaste de mi escuela años antes, está bien, pero yo puedo ser tú y tú puedes ser yo. Así que podemos desconstruir un poco, ¿verdad?, esos mitos que existen, ¿verdad?, de pensar únicamente en el sinhogarismo en algo minúsculo, sino que es mucho más grande y mucho más diverso. Y dentro de la diversidad yo quisiera hablar un poquito de, más allá de un techo que es inseguro, ¿qué otros factores o qué otros retos pueden enfrentar una persona sin hogar? Wow. Bueno, pues la persona sin hogar típica, ¿verdad? El perfil del que estamos hablando, enfrenta discrimen, se atraviesan, ¿verdad?, con personas que no entienden lo que es estar ahí. Por eso es que, como mencioné al principio, vivo la vida educando sobre esto a las personas cercanas a mí. Sé empático, tú no sabes cuándo puedas llegar a una experiencia como esta, tanto tú como otra persona. Están criminalizadas porque si tienen un abuso de sustancia, tú eres un criminal y tú elegiste estar ahí y tú elegiste meterte la droga y ese es tu problema. Cuando esto tiene un bagaje mucho más profundo, o sea, que lo que nosotros estamos viendo. Aparte del discrimen, el maltrato en las agencias, ¿verdad? La poca accesibilidad a los servicios. Yo, desde mi experiencia, siempre enfatizo el acompañamiento a mis participantes a las agencias para, ¿verdad?, poder velar por esos derechos y que tengan un trato digno al momento de solicitar cualquier tipo de servicio. ¿Verdad? También las personas sin hogar que tienen un uso problemático de sustancias enfrentan algunas condiciones de salud física crónica que los llevan a estar más vulnerabilizados. El estar en la calle puede generarte otras condiciones de salud mental crónicas por esa experiencia o porque estás, ¿verdad?, también experimentando el uso problemático de sustancias. Así que es un sistema, es el individuo con todo lo que le está interseccionalizando, ¿verdad?, a lo largo de ese fenómeno, ¿verdad?, y de esa experiencia de estar sin hogar.
O sea, es doblemente victimizado porque es la violencia que sufre en la calle más la violencia estructural del gobierno, ¿verdad? Así que falta de acceso a educación. Yo siempre recuerdo a este estudiante que me decía, es que ¿cómo voy a estudiar si no tengo dónde vivir? Mi preocupación es dónde voy a vivir. No son las notas, no son los exámenes, no, es dónde voy a dormir, ¿verdad? Y así que afecta todas las esferas de la vida y todas las esferas a nivel social de esa persona, ¿verdad? Porque no es nada más dónde voy a dormir, es dónde voy a dormir, dónde voy a comer, dónde voy a descansar, donde no sea víctima de violencia física o psicosocial. Así que es violencia en su máxima expresión para mí. Definitivamente, porque una persona que está sin hogar no tiene sus necesidades básicas cubiertas. O sea, tú estás hipervigilante, ¿qué va a pasar esta noche? ¿Dónde yo voy a llegar a descansar? Ya todo eso te va a generar un sinnúmero de situaciones a nivel psicológico y psiquiátrico. Y adicionar a eso, algo tan simple como la identificación. O sea, la identificación para poder acceder a los servicios, que no puedo tenerla porque no tengo una dirección permanente que yo pueda utilizar para poder recibir servicios básicos como de salud, ¿verdad? Que son tan esenciales en estos casos. No puedo salir de la situación de salud mental porque no tengo una dirección física para poder llenar los formularios y recibir los servicios. Así que es como el perro que se muerde la cola, ¿no? Porque el mismo sistema establece trabas para que dificulte que la persona pueda salir del círculo vicioso. Sí, y yo recuerdo que un dato estadístico es que las personas sin hogar pasan de 6 a 7 traumas en su vida antes de terminar sin hogar, ¿verdad? Puede ser dentro de violencia, de pérdidas, de diferentes aspectos. Así que son personas, como bien dice Natalia, que es como quizás tienen un bagaje, ¿verdad? Que están enfrentando. Y lo que usted dijo, Ani, esa particularidad de poder, ¿verdad? Tengo una necesidad de servicios de salud mental. Bueno, pues necesitas la reforma antes o un plan médico. Entonces, para el plan médico necesitas una identificación. Para la identificación necesitas ciertos requisitos. Para el abuso de sustancias, ¿qué servicios de abuso de sustancias tenemos aquí? Bueno, tenemos unos servicios limitados de rehabilitación que está 7 días, rompe frío y entonces seguimos. Y que verdaderamente entonces sienten que estamos un poquito en ocasiones tapando con una curita la situación ¿verdad? Y no necesariamente trabajando desde la raíz del individuo, por decirlo así. Claro que sí, y volvemos, es porque es lo que mencionaste, en cuestión del abuso de sustancias. Son 7 días, eso no responde a una realidad de una persona con un abuso de sustancias crónico para nada. Y eso implica otros problemas macroestructurales, so hay que trabajar el problema como uno solo, no generalizar el sinhogarismo con el abuso de sustancias, esto, lo otro, no. Es una persona sin hogar, eso es una situación. Pero si yo no atiendo el uso problemático de sustancias crónico que esta persona tiene, no me va a poder sostener un hogar. So, ¿cómo trabajamos con eso desde una perspectiva realista y viendo el uso problemático de sustancias o la condición de salud mental crónica como una enfermedad, como lo que es? Y entonces eso ya le toca al sistema de salud poder atender eso de forma digna y viéndolo desde otras perspectivas, no solamente el detox. Es que también existe la reducción de daño y podemos trabajarlo para que esta persona pueda ser un poco más funcional y sostenerme una vivienda. Y en otros perfiles, ver al individuo como uno solo. No tratar de que todos encajen en el mismo plan individualizado, porque no es así. Yo creo que también es importante, además de atender el individuo, establecer políticas públicas que respondan a que esa persona pueda sostener ese plan individualizado. Entiéndase, bueno, pues no es una vivienda nada más, la vivienda tiene que ser adecuada, ¿verdad? No, la vivienda tiene que tener acceso a que la persona pueda comenzar a trabajar, tiene que tener acceso a un buen transporte público, tiene que tener, ¿verdad?, acceso a agua y luz. Nosotros tenemos serios problemas con la energía eléctrica como país a causa de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad?, entre otras situaciones que han habido en ese sentido. Así que para poder atender el problema, además del trabajo que podemos hacer con el individuo, hay que atender también todo ese asunto de política pública y ese asunto estructural macro, porque si no la persona va a volver, porque el problema continúa, ¿verdad? Estamos poniendo la curita que tú comentabas ahorita, cuando se necesita
sanar el sistema, ¿verdad?, completo. Una estructura de reincidencias. Tenemos estructuras de reincidencia. Y no quiero cambiar, ¿verdad?, del perfil que hemos estado hablando del sinhogarismo, pero quiero abordar dentro de los diferentes rostros que mencionaba Ani. Y Ani, yo quiero que me hables un poquito de esto porque sé que nace de la profesión y de los casos que has llevado, que es cómo afecta el desplazamiento forzado y la gentrificación a personas, ¿verdad?, de comunidades más vulnerabilizadas aquí en Puerto Rico. Pues no tienen a dónde ir, porque ahora mismo, ¿verdad?, sabemos que el índice de vivienda asequible en Puerto Rico está por el piso. La gente no tiene dinero para comprar casa. La gente local, voy a hacer la aclaración que la gente local en Puerto Rico no tiene dinero para comprar casa. Eso es la gente que puede comprar. La gente que puede alquilar no encuentra propiedades para alquiler dentro, ¿verdad?, de lo que como país hemos establecido que es el salario mínimo que la gente recibe, ¿no? Así que eso afecta, uno, a que perdamos comunidades. Hay un desplazamiento de comunidades completas y cuando no son completas son espacios comunitarios. Y entonces, algo que no hablamos y que creo que es importante y lo aprendí en el proyecto Enlace del Caño Martín Peña, es lo que perdemos cuando se desplaza la comunidad. Siempre hablamos, se desplaza la comunidad, sí, pero lo que pierde la persona que vivía en la calle de al frente era el vecino que le llevaba comida. Y el vecino o la vecina, ¿verdad?, que ayudaba y que era el mecanismo o el sistema de apoyo de esta persona, por lo general envejeciente. Eso es lo que estamos perdiendo cuando hay un desplazamiento comunitario como el que estamos viendo. Estamos viendo desplazamiento comunitario por los Airbnb, ¿verdad?, porque entonces la gente ya no quiere alquilar a largo plazo, sino a corto plazo. Eso genera también otro tipo de circunstancias. Lo estamos viendo en Rincón, donde ya no se habla español y lo que hablamos es inglés. Entonces hay unas limitaciones de comunicación de parte de la persona, ¿verdad?, que reside local todavía en esos pueblos. Así que el problema que ocasiona el desplazamiento no es nada más a nivel macro en términos de la migración, ¿verdad?, porque la persona desplazada tiene que ir a algún sitio. Entonces, por lo general, lo que ha ocurrido en Puerto Rico es que la persona desplazada del campo fue a la ciudad y cuando la ciudad no bastó, se mudó a Estados Unidos, que es lo que nos está pasando ahora, ¿verdad? Somos desplazados de nuestros espacios, nos vamos a la ciudad y como en la ciudad no podemos pagar, nos estamos moviendo a los Estados Unidos con el agravante de que nuestros padres, nuestros tíos y nuestros abuelos envejecientes mayores de edad se están quedando solos y sin servicios y en una sociedad, no quiero sonar fatalista, pero colapsada, ¿verdad? Colapsada de servicios esenciales, colapsada porque la comunidad se fragmentó y hemos perdido tanto la solidaridad como el acompañamiento. Así que yo creo que se nos va la vida como país en la lucha contra el desplazamiento, tanto en proyectos como Esencia, como en nuestras propias comunidades. Así que es necesario seguir luchando y seguir resistiendo. Gracias por eso. Y esta es otra pregunta que puede estar arraigada con lo que estabas diciendo ahora mismo. Y voy a entrar en los famosos ismos. Yo le digo los famosos ismos. Y si ustedes creen que el racismo, el clasismo y estos ismos influyen también dentro de la problemática del sinhogarismo. Sí, influyen directamente con la problemática del sinhogarismo, porque me gustó cómo trabajaste esta respuesta, porque no vemos cómo un problema me genera todo esto otro que radica en otros problemas sociales que tenemos que atender. Entonces es como que como una bola de nieve. Empecé aquí, seguí recogiendo y ahora tengo un problemón. ¿Cómo lo regamos? A veces tampoco, no es solamente de políticas públicas que no damos abasto, sino también de profesionales que trabajemos con las situaciones de una forma empática y solidaria sin quemarnos. Y obviamente el racismo, el clasismo influye directamente porque estas personas, puede ser una persona sin hogar negra, afroamericana, eso ya implica otras situaciones dentro de su realidad. Una persona sin hogar de la comunidad LGBTQ+. Son cosas que tenemos que tomar en consideración porque, volvemos como dije al principio, es un individuo que tiene un sinnúmero de sistemas que lo interseccionan. Así que todas esas cosas tienen que ver en este fenómeno del sinhogarismo, o lo empeora o lo mejora. Y por lo general lo empeora. ¿Y cuál
¿cuál sería, o ustedes como profesionales trabajando dentro del tema del sinhogarismo, cómo ustedes ven que responde la sociedad civil ante el sinhogarismo? Respiren hondo, todo el mundo está aquí respirando hondo y se escuchó hasta la puerta de atrás. Bueno, ¿verdad? Hay múltiples formas en que hemos respondido a la situación a través de los años, ¿verdad? Puerto Rico ha enfrentado varias crisis de vivienda a través de los años. En la década de los 40 enfrentó una crisis y la respuesta fue legislación como la Ley de Tierras. En la década de los 70 empezó otra crisis con los rescates de terreno. La respuesta fue la Ley 35. Y ahora, después del huracán María, estamos, ¿verdad?, en esta crisis perpetua. Así que han surgido varios frentes. En algunos inicios se establecieron luchas por cambios en la política pública. Ahora lo que estamos viendo es la proliferación de organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad?, que están respondiendo a la falta de gobierno. Estamos viendo también un poco de manos afuera de parte del gobierno, porque se apostó históricamente desde la década de los 80 a que el asunto de la vivienda lo tenía que resolver la sociedad civil, no el gobierno, ¿verdad? Desde Reagan, Reagan lo que hizo fue, no, el asunto de la vivienda, nosotros lo que vamos a hacer es financiar los proyectos, pero que construya otro. Entonces, claro, que construya otra en una sociedad boyante, con una economía boyante, no hay problema. En una economía como la nuestra, que estamos en crisis desde el 2016 en una recesión de la que no salimos, pues entonces no hay vivienda nueva, no hay vivienda asequible y entonces caemos en el ciclo eterno. Así que lo hemos intentado y no hemos encontrado la respuesta correcta al problema, porque creo que siempre se ha visto el problema fragmentado y desde las respuestas rápidas. No, hubo el huracán, hay gente sin casa, fondos CDBG. No, hay gente, ¿verdad?, con problemas de tierra. No, la ley de tierra. Eso es lo que necesitamos para resolver el problema. No es que no lo sea, lo es, pero es lo único que necesitamos. No, hay otra serie de asuntos que son necesarios tratar para resolver el problema de una buena vez. Hay que ver si hay voluntad, ¿verdad?, para atender la situación. Claro, y hay que, ¿verdad?, ver desde dónde se impulsa también. A nivel de, como ya menciona, organizaciones de base comunitaria, de base de fe, son las que responden al sinhogarismo, más bien de esa filantropía, ese ay bendito, pero esto no es un ay bendito, esto es un derecho. Estas personas tienen derecho a tener un techo digno también, depende del perfil de la persona, es cuando más reciben ayuda de la sociedad civil. Por ejemplo, si es un adulto mayor, pues bendito. Si es otra población vulnerable, pues bendito. Pero también cuando, como inicialmente hablamos, una persona que tiene un abuso de sustancia, pues se lo buscó. Entonces, como que el sinhogarismo nadie se lo busca. Esto es un problema macroestructural que data de muchísimos años, no solamente lo vimos en Puerto Rico. O sea, son otras cosas que la gente tiene que entender para poder responder como sociedad civil a este problema y aportar. Es un asunto que viene con el sistema. Es un asunto de excedentes, así que viene con el sistema. Yo en estos días voy a ser bien breve, tuve una reunión con unos profesores de España, interesantísimo, y ellos tienen allá un problema también bien parecido con el nuestro, y ahí es donde uno se da cuenta, es que esto es un asunto de macroestructura, es un asunto del sistema y del excedente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Bueno, pues estableciendo políticas, ¿verdad?, que busquen la equidad, estableciendo un salario digno. A mí me encanta este video de la salud mental que decía, bueno, estoy deprimido. Sí, pero ¿por qué estás deprimido? Bueno, pues porque mis condiciones laborales son precarias. Bueno, pues vamos a resolver las condiciones laborales de precariedad y entonces trabajamos con tu depresión. Pues yo veo, para mí el sinhogarismo es el síntoma. Es un síntoma de lo que como sociedad estamos formulando, ¿verdad?, en esta posmodernidad para alguna gente, para otra en esta modernidad líquida, ¿verdad?, como donde quiera que uno se posicione filosóficamente, pero es el síntoma de algo mucho más severo, que es necesario que nos rescatemos. Es necesario que nos rescatemos.
Gracias por la aportación. Y siguiendo con esa respuesta de la sociedad civil, ¿verdad? De nuestro día a día, de todos los que estamos aquí presentes, ¿cómo podemos, como vamos a decir, ciudadanos comunes, apoyar a las personas sin hogar, ¿verdad? Porque ahí siempre este debate. No le des chavos por esto, o no le solamente dale comida, o no le des ninguno de los dos porque ellos se buscaron estar ahí. ¿Cómo mejor es la respuesta de un ciudadano común para apoyar, ¿verdad? Sabemos que se necesita un apoyo mucho más macro y sistemático y a la raíz, pero para subsanar y apoyar el día a día de una persona sin hogar. Yo creo que la educación es la base de todo y deberíamos de educar a las personas a que son seres humanos, eso es primordial, tener empatía por ellos y ellas, y verdad, si tienes el alimento, ofrécelo, si tienes el dinerito, ofrécelo. Olvídate de por qué, ¿verdad? Si se lo va a meter, porque eso es lo que dicen. No, es que va a usar droga con eso. O lo va a vender, lo que yo le dé, whatever. Yo creo que más allá es simplemente ser empáticos y no enajenarnos de la situación. Esto es un problema colectivo y tenemos que trabajar con ello y poder recordar e impulsar que cualquiera de nosotros o nuestros familiares pudiera estar en esa situación en cualquier momento. Sí, yo coincido con la compañera. Yo creo que la clave, una es la solidaridad. Solo el pueblo salva al pueblo. Yo creo que este país una y otra vez ha demostrado, ¿verdad?, en ese asunto, cómo podemos atender asuntos colectivos. Esto me recuerda mucho a una conversación que tuve en mis años de Juris Doctor, allá cuando estudiaba en Río Piedra. Nuestra casa le decían la comuna. Y yo digo nuestra casa porque era un hospedaje donde todo el mundo entraba y salía. Y cuando había uno de los compañeros y compañeras que eran de la comunidad LGTBQI+, que quedaba sin hogar ¿verdad?, por razones que conocemos todos, por falta de apoyo familiar, etcétera, allí estaba el sofá. Siempre estaba el sofá disponible, siempre había un cuarto disponible. Ya lo último, yo entraba al apartamento y ni preguntaba. Yo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo eres? Fulano de tal, ok, mucho gusto. ¿Verdad? Porque es en esas acciones cotidianas que hacemos, como dar el peso, o dar la comida, ofrecerte el café, sin preguntar o cuestionarnos, ¿verdad?, qué va a hacer con la persona después, o cuando tenemos al pana que no tiene dónde vivir y le decimos, vente a casa una semana en lo que logramos buscarte ayuda. Pues yo creo que con esas actuaciones cotidianas pequeñas es que como país nos salvamos. Y orientarnos sobre los servicios que hay, porque hay Sí, servicios, existen muchos servicios para atender el sinhogarismo. ¿Verdad? Que algunos de ellos no respondan a la realidad del perfil de la persona sin hogar puertorriqueña, son otros 20 pesos, pero sí podemos orientarnos antes de emitir un juicio, ¿cómo yo puedo apoyar a esta persona? ¿Cómo yo puedo entonces trabajar para que mi aporte no sea asistencialista, sino que lo dirija a un camino más real de poder erradicar esa experiencia del fenómeno del sinhogarismo en la vida de esta persona? Yo reconozco al municipio de San Juan en eso, en un momento en que una de nuestras amigas tuvo una situación que estaba sin hogar, jalamos el teléfono y a las 2 semanas ya tenía una vivienda, ¿verdad? Porque ellos tienen varios programas y entre ellos tienen un programa de emergencia, cuando es una persona que se queda sin hogar así de manera inmediata. Así que coincido con la compañera, yo creo que conocer de los programas es clave. Cuando nosotros supimos, jalamos el teléfono y rápido, ¿verdad? Recibimos ayuda sin mucho cuestionamiento, así que, ¿verdad?, yo vivo agradecida de eso de parte del municipio. Y yo creo que hay una base importante que lo hablamos fuera de micrófono, así que lo quiero recalcar porque me encantó cuando lo dijiste, Natalia, la dignidad. Todos seguimos siendo humanos. Hay una dignidad humana que entre humanos nos tenemos que respetar y para mí es sorprendente que en ocasiones, ¿verdad?, uno está en el carro, pasa la persona, o uno está en la gasolinera y está la persona. Y ni lo miran a los ojos, viramos la cara. Y hay que respetar la dignidad de la persona. O sea, no estamos en un espacio de violencia o de amenaza. No le va a dar el besito, la comidita, lo que sea, está bien, pero lo mira a los ojos, le dice buenos días, no papá, no, gracias, otro día. Pero esa dignidad es algo que de momento, si lo catalogas sin hogar, es como si perdiese esa dignidad humana. Sí, le violentan definitivamente. Yo creo que eso es una de las cosas que más me ha frustrado a mí a lo largo de mi trayectoria trabajando con la población sin hogar, es que los deshumanizan.
Pero es que, ¿qué pasa? Sigue siendo un humano que está experimentando una experiencia que tú no has vivido. Y le toman fotos y les graban ridiculizándoles. Pierden la dignidad y los ridiculizan a través de las redes sociales porque está loco, está loca. Mira, tú no sabes la experiencia que está viviendo esta persona. Más allá de estar sin un techo, puede tener una condición crónica de salud mental que la ha llevado a estar en esa situación. Y cualquiera de nosotros puede estar experimentando una situación de salud mental. Yo me recuerdo que muchos de nuestros participantes que ¿verdad? Estaban en la calle por razones ajenas, decían, bueno, yo ahora uso sustancias para sobrevivir la calle, el día a día, porque es demasiado fuerte en todos los sentidos, en sentido de la violencia, en sentido de salud mental, no tengo servicio, me violentan, me agreden físicamente, mentalmente, emocionalmente, y para salir de este espacio tan, ¿verdad? Ellos le explicaban como este espacio de horrible de tu día a día, pues necesito este automedicamento, por decirlo así, y esto es lo que está accesible. Claro, para salir de su realidad, escapar de su realidad. Yo, mi experiencia siempre ha sido en el outreach. Amo estar y sentarme en la calle, sentarme en el piso y escuchar esas historias de vida de personas que, wow, o sea, por eso es que te digo que yo no me siento lejos de ahí, porque en cualquier momento uno puede llegar ahí. Son personas que han sido profesionales, que han tenido vivencias y experiencias espectaculares en su vida y un detonante les llevó a la calle. Y escuchar también esos testimonios de terror, del daño que le hacen otras personas. Como una vez, y yo lloré, yo retiré de ese espacio y lloré después de frustración. Gracias por decirme, porque ahora iba a entrar en una historia que le haya transformado, ¿verdad? en su profesión, así que gracias, sí, Natalia, por entrar ahí. Dentro de las catástrofes de las personas que le hacen, en este evento magistral que hubo, pues amarraron a una persona sin hogar a un carro y cuando la persona arrancó, entonces, ¿por qué? ¿Por qué tú tienes que hacer eso? O sea, genuinamente, ante mis ojos nadie, o sea, yo creo que en mi vida yo he hecho más lucha por mis participantes que por mí misma, porque no tolero la falta de respeto y el maltrato hacia ellos y ella. Y también, por ejemplo, una persona sin hogar, yo le doy gracias a Dios todos los días cuando me acuesto a dormir, saber que hay una persona que hoy tiene un techo seguro gracias al apoyo y al acompañamiento que yo le di o cualquiera de mi equipo de trabajo le dio. Porque esas vivencias y experiencias que ellos tienen cuando están en la calle son bien fuertes. Por ejemplo, un participante un sol de persona, me cuenta, no, yo me quedé en la calle porque asaltaron un banco donde mi esposa trabajaba, la mataron. Me quedé con mis 2 hijas, no pude sostener este proceso por la depresión en la que entré, caí en el alcoholismo, me quitaron a mis hijas y ahora llevo 15 años en la calle. O sea, eso no lo planeó, pero fue una vivencia y experiencia gracias a Dios y a todos los procesos que se trabajaron. Ya tiene un techo seguro, pero pudo haber seguido en la calle. Ani, ¿tienes una experiencia? Sí, yo creo que en mi caso, el caso de doña Lourdes y el departamento me enseñó el sentido de urgencia. Hay un sentido, esto es urgente, esto es para ayer, esto es para allá, porque la vida de la gente, o sea, la vida literalmente de la gente está en juego. También a veces uno se da cuenta que lo que la gente a veces necesita es que se mueva un papel, ¿verdad? No es un asunto, ¿verdad?, tan dramático como el que la compañera acaba de contar, pero yo jamás olvido a esta viejita de 92 años en Trastalleres que llevaba años luchando por su evidencia de titularidad, porque titular ya era ella. Pero necesitaba la evidencia de titularidad porque vivía al lado del punto de droga, quería rehabilitar la casa que efectivamente era de ella, para poder criar sus nietos, ¿verdad?, en tranquilidad y en calma. Y no aparecía el bendito papel y lo que había que hacer era una simple acta. Y que esa acta entrara al registro para que ella la pudiera llevar al municipio para recibir los servicios para rehabilitar su hogar.
Y cuando ella recibió aquella acta de 3 páginas que notaricé, para ella aquello fue la vida. Yo decía, pero es que esto es un acta. No hay ninguna razón para que esta persona lleve tantos años esperando por esto para recibir el servicio. Así que yo creo que yo en mi caso he aprendido ese sentido de urgencia. No, es que esto es para ayer y esto hay que resolverlo ahora. No es ahora, no es mañana, no es después, no es cuando se pueda, es ahora. Ahora porque la vida de la gente está de por medio y sobre todo ya esto es más a mis estudiantes y a la profesión, ¿no? La responsabilidad que tenemos como abogados y abogadas porque son asuntos que podemos solucionar. Y a veces lo que la gente necesita es un consejo legal para poder oficializar su título, para poder avanzar. Así que yo creo que eso es formidable. Yo voy a compartir una de las experiencias que yo tuve con una participante cuando trabajaba con Natalia, así que quizás te recuerdas. Yo recuerdo una participante, nosotros empezamos a trabajar en esa organización sin fines de lucro a nuestros 19 o 20 años y la participante tenía 19 años, embarazada de 8 meses. Estaba en la calle por una semana porque la pareja le había dado, ¿verdad? Y le estaba dando patadas en la barriga. Y ningún espacio de violencia doméstica la aceptaba porque tenía que ser el suceso en las pasadas 48 horas y ella fue en 72 horas. Y llamamos a todo Puerto Rico. Nos pusieron las trabas porque pues, tenía 19 años y era menor de edad. Porque era una mujer embarazada. Porque, sí, un sinnúmero de cosas. Lo que ocurrió fue que ella tuvo que volver a su hogar, le dieron nuevamente y ahí fue que entró a un hogar de violencia doméstica. Así que ese sentido de urgencia que usted dice, o sea, me recordó esa historia porque tenemos muchas, pero esa fue una de las historias que fue bien impactante y bien frustrante porque nosotros trabajamos, yo me recuerdo que ni dormíamos buscando servicios y no pudimos encontrarlo hasta que ella tuvo que volver adentro de su hogar, recibir una violencia nuevamente, poner su vida y su bebé en riesgo para poder tener una vivienda digna. Una locura. Y para terminar, ¿verdad? Y terminar con este punto, Ani, creo que nos puede apoyar con esto. ¿Cuáles son, que los hemos estado hablando, pero acentuar cuáles son algunos de los ejemplos de política pública que pudiésemos trabajar para trabajar el sinhogarismo que nos falta ahora mismo? Pues mira, yo primero descriminalizar la droga, yo creo que eso hay que empezar por ahí. O sea, eso es esencial, ¿verdad? Y hemos repetido que un problema no va con el otro, pero eso atendería a una parte de la población que es real y que ¿verdad? Necesitaría recibir unos servicios que se liberarían en la medida en que descriminalicemos el problema de la droga. Segundo, yo creo que como país hemos dado demasiada importancia a la evidencia de titularidad. Sabemos que con el huracán María y con los terremotos, una de las razones por la cual más del 60% de las solicitudes de FEMA fueron rechazadas, entre otras cosas, fue por la falta de evidencia de titularidad. Pero es porque hemos hecho de la propiedad, ¿verdad?, individual y de esa evidencia de título la panacea. Pues mira, no hay necesidad, ya FEMA levantó las restricciones, así que yo creo que en la medida en que busquemos otros mecanismos, en esa medida vamos a avanzar. Les voy a traer un ejemplo. Yo participé hace poco en Navidades de un conversatorio que tuvimos sobre propiedad y eventos y siniestros, y estaba este notario de Tenerife. Pues Tenerife tiene un volcán. Pues el volcán explotó y sembró bajo tierra todas las casas en Tenerife. Y ellos no tenían forma y casi la gran parte de la isla quedó sin hogar en menos de una noche. Entonces, parte del problema que tenían era que las propiedades, las viviendas estaban metros bajo tierra de lava y de ceniza, así que no había ningún punto de colindancia, no había ninguna demarcación, no había forma de evidenciar que efectivamente yo vivía en esa casa y que esa casa efectivamente estaba allí. O sea, yo creo que una situación más extrema que esa, porque entonces estamos hablando de miles de personas, ¿verdad?, que pasaron por la situación, algo muy similar a lo de Puerto Rico. Ellos inventaron un acta
inventaron un acta, traían los vecinos decían, sí, efectivamente fulana vivía allí. Pues mire, y con esa acta la persona recibía ayuda. Ellos lograron cambiar el derecho en medio del problema y de la dificultad, y aquí tenemos serios problemas para cambiar el derecho, porque el derecho es sagrado. Tenemos que volver a que el derecho responda a las necesidades sociales. No hay ninguna razón porque una persona que esté sin hogar tenga que tener una residencia con una dirección para entonces recibir los servicios. No hay ninguna necesidad de que eso ocurra, pues hay que cambiar la ley. La ley tiene que responder a las necesidades de la gente, no al revés. Así que yo creo que en la medida en que empecemos a inculcar que la ley tiene que responder a la gente y las políticas públicas a la gente y la necesidad de la gente, empecemos a hacer cambios en el Código Civil en asuntos como propiedad colectiva, fideicomiso, ¿verdad? Colectivo, la usucapión colectiva, que los años de usucapión sean menos, en esa medida vamos a poder ir atendiendo el problema de vivienda. Gracias. Pues nos quedamos sin tiempo. Es un tema larguísimo, pero gracias, Ani, gracias Natalia, gracias a todos los que nos escuchan. Si esta es la primera vez que estás escuchando sobre el tema de sin hogar, nos quedó mucha tela. Así que hay organizaciones que están trabajando con ¿verdad? Con este tema. Les invito a que busquen un poquito más de información. Aquí otro episodio en que se escuche podcast. Estén pendientes de nuestras redes sociales para los próximos episodios y hasta la próxima. Gracias. Gracias.